Google Keep, ¿qué es? ¿Para qué sirve? ¿Y cómo funciona? Todo esto lo conocerás en este video. Lanzada en el 2013, Google Keep es una aplicación gratuita desarrollada por Google, la cual nos permite organizar nuestra información personal a través del archivo de notas. Una de las grandes ventajas de Google Keep es que podemos tener acceso a toda nuestra información en cualquier dispositivo, gracias a que es una herramienta multiplataforma. Está disponible tanto en iOS como en Android, además de disponer de una versión web y de extensiones compatibles con los principales navegadores como lo son Chrome, Firefox y Edge. ¿Para qué se usa Google Keep y cómo funciona? Google Keep se usa principalmente para tomar notas y organizarlas en nuestros dispositivos, como si de los clásicos post-it se tratara. Entre sus muchas funciones adicionales, también nos permite establecer recordatorios para las notas más importantes o crear una lista de tareas. Para utilizar Google Keep es necesario tener creada una cuenta de Google, mediante la cual podremos sincronizar la información entre todos nuestros dispositivos, tanto en la aplicación móvil como en navegador. Su uso es prácticamente idéntico, simplemente crearemos una nota y le asignaremos una etiqueta o recordatorio. Así, una vez dentro de la aplicación, tendremos que pulsar en el signo más para añadir una nueva nota. Del mismo modo, podremos añadir directamente una nota de voz, una imagen o una lista de comprobación o simplemente un garabato. Una vez añadido, podemos fijar la nota, ponerle una alarma o recordatorio, una etiqueta de color o bien archivarla. De la misma manera, es posible compartir nuestras notas con otros usuarios para que las puedan editar también. Siempre que accedemos a Google Keep podemos ver de un solo vistazo todas nuestras notas, pudiendo incluso aplicar filtros para una mejor visualización. Por supuesto, Google Keep es totalmente gratuito y viene instalado de fábrica en casi todos los dispositivos Android. Para utilizar Google Keep es necesario tener creada una cuenta de Google, mediante la cual podremos sincronizar la información entre nuestros dispositivos, tanto en la aplicación móvil como en el navegador. Su uso es prácticamente idéntico, simplemente creamos la nota y le asignamos etiquetas o recordatorios. Así, una vez dentro de la aplicación, tendremos que pulsar en el signo más para añadir una nueva nota. Del mismo modo, podemos añadir directamente una nota de voz o una imagen, una lista de comprobación o simplemente un garabato. Una vez añadido, podremos fijar la nota, ponerle una alarma o recordatorio o cambiarle el color a la etiqueta o bien archivarla. De la misma manera es posible compartir nuestras notas con otros usuarios para que estos la puedan editar también. Siempre que accedamos a Google Keep podremos ver de un solo vistazo todas nuestras notas, pudiendo incluso aplicar filtros para una mejor visualización. Por supuesto, Google Keep es totalmente gratuito y viene instalado de fábrica en casi todos los dispositivos Android. Funciones más útiles de Google Keep. Google Keep es mucho más que un gestor de notas, por lo que si aprendemos a utilizarlo por completo, puede sernos de mucha utilidad, ya que nuestros resultados podrían ser más productivos. A continuación detallamos algunas de las características más prácticas. Crear listas con casillas de verificación. Hoy en día existe un gran número de aplicaciones dedicadas a las listas de tareas, pero lo que muchos no saben es que Google Keep puede competir perfectamente con estas aplicaciones dedicadas. El procedimiento es sencillo, solo tenemos que crear una nota, pulsar en el botón más y pulsar en casillas de verificación. Con esto crearemos una lista donde podremos añadir cada una de las tareas o subtareas que deseamos realizar. Además que podremos ir marcando en la lista aquellas que ya se hayan realizado, convirtiéndola en una función ideal para darle seguimiento a nuestros proyectos. Recordatorios basados en el tiempo. En ocasiones guardamos recordatorios de cosas que no tenemos que olvidar, como puede ser la nota sobre una tarea que debamos hacer. El problema de este tipo de notas es que igual olvidamos revisar las notas de Google Keep, dejando que pase la fecha de entrega de la propia tarea. Google Keep tiene una característica muy interesante que consiste en añadir recordatorios basados en el tiempo. Puede ser en una hora, un día o una fecha específica. Para activar esta función tendremos que dirigirnos a una nota y pulsar en el icono superior con forma de dedo.
Listas compartidas. Las listas compartidas pueden ser una excelente herramienta para realizar tareas y trabajos. Gracias a ellas podemos marcar todos los puntos de un trabajo, ya sea de forma individual o por grupos. En Google Keep podemos compartir nuestras notas con amigos y familiares, siempre que sepamos su dirección de email. De esta forma podremos crear notas colaborativas para editar entre varios usuarios, algo que nos será de utilidad para darle seguimiento a todos nuestros proyectos. Crear notas a mano, notas de voz o en fotografías. Google Keep nos permite crear notas a mano, escribiendo directamente sobre la pantalla de nuestro teléfono. Podemos grabar notas de voz y guardarlas en la aplicación. También nos ofrece la posibilidad de subir notas con fotografías, una opción especialmente útil cuando, por ejemplo, relacionamos un lugar con el nombre de una canción. Escanear el texto de las imágenes. El reconocimiento óptico de caracteres es una herramienta que permite escanear las imágenes en busca de texto. Google Keep posee esta herramienta y, a pesar de que aún necesita madurar, puede sernos de mucha utilidad para extraer el texto de imágenes. Para utilizar el reconocimiento óptico de caracteres, tendremos que añadir a nuestra nota una imagen que tenga texto. Una vez añadida, la seleccionamos y en las opciones de la imagen aparecerá una opción llamada Guardar texto de la imagen. Bien amigos, estas fueron 5 funciones de Google Keep que te aseguro te ayudarán en tus resultados. Además que podrás consultar tus notas en todo momento y en cualquier lugar, gracias a su sincronización con tu cuenta Google. Espero que esto te haya gustado. Déjanos tu like y tus comentarios, ya que esto nos ayuda en el canal y nos motiva a seguir aprendiendo juntos de las herramientas tecnológicas. Recuerda, somos Smart Working, pero antes de terminar, no olvides suscribirte a nuestro canal.